Bienvenidos a Analizando Mentes Perversas. Hoy nos encontramos en este espacio Catalina Ortega, María Peralta y Francisca Cárcamo, quienes somos las que nos sumergiremos en el oscuro y complejo mundo de la mente retorcida de Humbert Humbert, el protagonista de la novela Lolita, escrita por Vladimir Nabokov. En esta ocasión estamos para desentrañar los laberintos mentales que lo llevan a manipular y abusar de una niña de tan solo 12 años y cómo la narrativa de esta novela juega un papel crucial en la percepción de sus acciones. Que todo, tenemos que dar una pequeña sinopsis sobre el libro Lolita, en el caso de que no estén familiarizados con este. Esta obra nos cuenta la historia de Humbert Humbert, quien es un profesor europeo de mediana edad que se obsesiona con Dolores Hayes, la hija de su mujer, Charlotte Hayes, quien cuenta con tan solo 12 años de edad, que tras la repentina muerte de su madre, su padrastro, Humbert, pasa convirtiéndose en el tutor legal de la niña. A partir de este momento da comienzo una relación abusiva y manipuladora. Es así como Humbert disfraza ante sí mismo y el lector que esta relación amorosa es perfecta y muy bonita, que es preciosa y que en realidad no lastima a nadie, sino que es con consentimientos de ambos. Así que durante varios años Humbert mantiene alejada a Lolita del mundo, viajando de un lugar a otro, impidiéndole asistir al colegio y controlando cada parte de su vida, haciéndola muy dependiente de él y que no pueda irse porque depende mucho de él. Entonces es así como Lolita queda sin opciones de escapar de su abusador. Ahora, con todo esto explicado, nos centraremos en el perfil psicológico de Humbert Humbert. Analizaremos cómo su obsesión con Lolita no es simplemente una cuestión de deseo inapropiado, sino un reflejo de una mente profundamente distorsionada y narcisista. Examinaremos, sin justificaciones, su narrativa engañosa y cómo su comportamiento revela una manipulación consciente para evadir la responsabilidad de sus actos. Acompáñenos en este profundo viaje para entender cómo una mente perversa puede manipular la realidad y justificar el abuso, y cómo, a través de un análisis crítico, podemos desenmascarar y condenar las acciones de Humbert Humbert. Como sabemos ya de antemano, Humbert Humbert es un señor que cuenta con más de 40 años, que al principio de la historia llega a casa de Lolita y siente una atracción inmediata hacia esta. Pero lo que queremos tocar en este podcast es el por qué. Si este comportamiento tiene alguna explicación y si esta explicación es justificable hacia el cómo Humbert actúa hacia Lolita. El comportamiento que tiene Humbert tiene sus raíces en una vieja experiencia amorosa que experimentó en su adolescencia con una chica llamada Annabel Lake, la cual murió trágicamente por tifus. Esta pérdida dejó a Humbert con una cicatriz imborrable emocionalmente, ya que no pudo concretar su amorío con Annabel. Al conocer a Lolita, proyecta en ella la imagen de su antiguo amor, idealizando y teniendo la necesidad de revivir estas experiencias y emociones a través de su pequeña hijastra. Pero estas justificaciones, si se podría decir así, no tienen un análisis ético ni moral, ya que el trauma pasado de Humbert, aunque genere cierta comprensión psicológica, no puede ni debe servir como excusa a sus acciones, ya que él es un adulto y la chica que la acosa no lo es una niña de tan solo 12 años. Uno de los argumentos más perturbadores que utiliza Humbert para justificar su atracción hacia la menor es cómo despersonaliza a Lolita al verla no como una persona, sino como un objeto de su deseo. En utilizar el concepto de las ninfas. Según las ninfas son niñas preadolescentes de entre 9 a 14 años que poseen una capacidad de seducción hacia los adultos, incitándolos a comportarse de esa manera inapropiada. La construcción de esta maniobra es para transferir la responsabilidad del adulto hacia las menores de edad. En su narrativa, se presenta a sí mismo como un hombre que cayó en los juegos de una niña, para así evadir y justificar sus actos de abuso.
Con esto podemos dar a entender que Humbert acusa a Lolita de tener un comportamiento provocador y desafiante, en parte responsable de su atracción hacia ella, según él, siendo estas reacciones que desarrollaría esta niña la ausencia de su padre y la reciente pérdida de su madre, siendo esto un argumento adulterado por el mayor, ya que es la clásica culpabilización hacia la víctima. Lolita es tan solo una niña vulnerable y que carece de poder para comprender la manipulación de un adulto en una posición de autoridad y poder. Por otra parte, tenemos a la madre de Lolita, Charlotte Hayes, quien añade una capa adicional de complejidad a la dinámica que hay entre el abuso y poder a lo largo de la novela. Esta se enamora con el paso de los días de Humbert y llega a percibir a su propia hija como una amenaza a su relación, llegándose a comportar de manera infantil, ya que es competitiva y celosa. Esto nos demuestra cómo Charlotte es emocionalmente inestable y es incapaz de cumplir funcionalmente su rol como madre protectora. Incluso en un acto e intento de separar a Humbert de la menor, ésta envió a su hija a un campamento con tan solo de alejarla de Humbert. Esta negligencia emocional la convierte en una pésima madre. Volviendo a Humbert, podemos observar con el pasar de la trama la obsesión que tiene con Lolita se hace cada vez más evidente. Aunque se admite que sienta atracción física hacia esta, a menudo él se expresa que siente un deseo de mantener su inocencia. Esta contradicción es importante en la lucha interna de Humbert, como un papel romántico y su papel de abusador. Esta dualidad de su carácter se manifiesta de igual manera hacia Charlotte, a quien percibe como un obstáculo, fantaseando con la idea de deshacerse de ella, pensando en cómo asesinará, ya sea ahogándola o atropellándola. Siendo esto mencionado únicamente en el libro, la muerte de Charlotte transcurre en un accidente automovilístico que nos deja en duda si fue un acto planeado por el mayor o simple coincidencia, reforzando la percepción de Humbert como un personaje calculador y peligroso. Finalmente, es crucial entender y reconocer que Dolores no es una niña adulterada, sino más bien una víctima de un pederasta. A lo largo de la novela, Humbert intenta despojar a Dolores de su identidad real, dándole apodos como lo es Lolita o Lo, y escribiendo su historia con una perspectiva distorsionada. Dolores es tan solo una niña que sufre una pérdida traumática y termina en manos de un adulto manipulador. Su comportamiento, a lo largo de la historia, nos refleja su lucha por sobrevivir en un entorno de abuso constante. Incluso la dependencia que ésta genera hacia Humbert no es un signo de consentimiento, sino un indicador de su vulnerabilidad y falta de opciones. La narrativa de Nabokov, al presentarnos a Dolores a través de los ojos de su abusador, nos desafía a leer y reconocer la verdadera naturaleza de su sufrimiento. Humbert no solo manipula a Lolita, sino también a los lectores a través de su narración, ya que como es narrado en primera persona desde la perspectiva de éste, distorsiona los hechos, justificando sus acciones y tratando de evocar simpatía. Es así como Humbert intenta convencer al lector y a sí mismo de que Lolita tiene poder en la relación, ya que ella es una seductora y que consiente sus actos. Sin embargo, debido a su edad y vulnerabilidad, cualquier consentimiento que parece que pueda parecer inválido. Los niños no pueden dar un consentimiento informado, especialmente en situaciones de abuso donde la manipulación y control son tan evidentes. Bueno, ya para finalizar este podcast, queremos dar a entender que Humbert es una persona perversa, quien manipuló y distorsionó la historia debido a que ésta se narra desde su perspectiva, dándonos a entender que sus acciones no residen totalmente por su culpa, sino que él es una víctima más de engaños y de seducción de una menor. A pesar de que su amor fue recíproco, utilizando excusas absurdas y sin fundamento, como que la menor era una ninfa, y excusas más convencibles como la pérdida de su amada, pero esto no es una excusa para cometer tal acto de depravación. Esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de leer el libro, ya que Humbert se intenta autoconvencer de que sus acciones son justificables con argumentos dichos anteriormente. Sin nada más que añadir a esta edición de podcast, queríamos decir que esta es nuestra conclusión donde analizamos los laberintos de la mente de Humbert.
Nos encontraremos nuevamente en otra edición de podcast Analizando Mentes Perversas.